Tenemos la doctora invitada, vamos a hablar con Laura Tejada Bello, ella es cirujana general y tiene muchas especialidades. Doctora, gracias por venir. Yo sé que me tuvo el tapón. Muchas gracias por estar presente en el día de hoy. Un placer para mí. Muchas gracias, doctora. Doctora, hay muchas personas que cuando les hablan de la necesidad de hacerse una cirugía, les llega como en la mente lo peor. Por eso, en el caso de Carla Arias, cuando puse la promoción, me dice, hámele esta pregunta. Que si existe una preparación psicológica antes de una cirugía. Claro que sí, claro que sí. Todo va de la mano, todo depende de qué cirugía se vaya a realizar el paciente. Pero en general, todas las cirugías se le puede hacer y se le hace una evaluación psicológica al paciente, sobre todo con los pacientes que expresan un miedo a la anestesia. Tienen una preparación cardiológica primero, una preparación por el departamento de anestesia también previamente, los cuales orientan al paciente. Si va más allá de esa orientación el miedo, también el paciente puede ser referido a lo que es el psicólogo, que también nos ayuda con todo lo que es la preparación previa a una cirugía. Bueno, ustedes que están en sintonía pueden hacerle pregunta a la doctora marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-777. Yo digo que en el caso de la tecnología siempre está avanzando. ¿Qué tanto ha aportado para lo que es su labor como cirujana? Mucho, bastante. En la parte de lo que es el internet y la información, muchos de los pacientes nos llegan a la consulta a veces con muchas dudas, pero también con muchas aclaraciones que ellos ya buscaron y se orientaron antes de una cirugía, también en cuanto a la patología en sí. Muchas veces se orientan también en cuanto a las complicaciones. Hay algunas cosas que van y no, y uno los termina de orientar ya en la consulta. ¿Ustedes están preparados ya? Hacen su respiración, dice, bueno, hay que abrir aquí, lamentablemente. Hay que hacerlo, pero es parte de. Es parte de. Así mismo es. Uno ya se va acostumbrando con el tiempo, pero sí, uno va preparado y con Dios cada vez que vamos a hacer un procedimiento. Tengo a Graciela Matos, dice que le hicieron una cirugía en la parte dorsal de la columna, sobre la que, en el caso, dice ella, sobre la piel, que es un poquito, dice ella, esa piel ahí como es muy gruesa, pero que ya tiene 2 años y le sigue doliendo. ¿Qué pasaría ahí, doctora? Sí, en cuanto a esa parte que la realiza un neurocirujano, cuando son cirugías de la columna, realmente la piel, las heridas, las cicatrices, con el tiempo siguen molestando. Pero en el caso de ella hay que ver ya qué procedimiento fue que se le realizó específicamente y si está teniendo algún tipo de complicación con el procedimiento. Lo que la persona llaman coloquialmente que le duele cuando llueve, que le molesta, eso es parte de la cicatrización que dura un tiempo prudente antes de que ya de verdad no le moleste. ¿Qué tiempo, doctora, más o menos puede durar? Bueno, para que la herida ya cicatrice totalmente, tenemos que hablar de 1 año en adelante, de que cicatrice, que ya tú no tengas ningún tipo de molestia. Hay pacientes que reaccionan diferente y puede ser que más rápido ya no lo sientan, pero durante los primeros 3 meses a 1 año todavía el paciente puede sentir una molestia en la herida, no dolor, sino una molestia. ¿Y esa molestia cómo se manifiesta? Se puede manifestar como una picazón o el paciente refiere que le jala un poquito. También el hecho de las cirugías en la parte abdominal o en la parte de ella también de la columna, que hay muchas terminaciones nerviosas que pasan por ahí. A veces sí, con la herida que se realiza para la cirugía se lesiona algún nervio, eso también entonces ya tiene una medicación porque el nervio se irrita, o sea, se molesta el nervio y el paciente dura un poquito más con la molestia. Doctora, pero hay medicación para eso. Ustedes las mujeres son más guapas que nosotros. Eso lo está diciendo usted. No, pero es verdad, doctora, es verdad. Mire, una mujer, no, hay una cesárea. Y esa mujer comienza ahí a cuidar a su bebé en movimiento. Le voy a seguir con esto. Vamos a dar la oportunidad a nuestra gente que está en sintonía. Hola, buenas tardes, estamos con la doctora. Buenas, Laura. Sí, buenas tardes. Le habla profe Camacho desde Moca. Sí, yo quiero saber el porcentaje real, posibilidad de morir en diferentes casos, en diferentes operaciones, cuando hay una operación o una anestesiología, una cosa de esa. ¿Entendió, doctor? Sí, él habla de la estadística de muerte por una cirugía. Bueno, ¿qué porcentaje de muerte? Porcentaje de muerte. Bueno, de porcentaje de muerte no le puedo decir un porcentaje de muerte realmente. Lo que son las complicaciones por una cirugía, porque hay que diferenciar claramente lo que es una cirugía electiva a lo que es una cirugía de emergencia.
las posibilidades de complicaciones e incluso el fallecimiento son diferentes totalmente, porque un paciente que va a cirugía por un procedimiento electivo, en el caso mío que soy cirujana general, por ejemplo, un paciente que se va a operar de una hernia, de piedra en la vesícula, lo que se conoce coloquialmente, que es la colelitiasis, que se va a operar de un lipoma, las probabilidades de complicaciones son muy bajas. Bien, porque es un paciente que previamente, como había mencionado, va a ir al cardiólogo, se va a evaluar que no tenga ninguna patología cardíaca que pueda afectar, por ejemplo, con la anestesia. El paciente va a ir al anestesiólogo previamente, que lo va a evaluar y va a ver que el paciente esté en condiciones para poder ser sometido a un tipo de anestesia en específico. Ya cuando estamos hablando de un procedimiento de emergencia, porque para mencionar cuando usted hablaba de las subespecialidades, yo tengo una especialidad en trauma, cirugía de trauma, urgencias y cuidados críticos. Esto es, ya son cirugía de emergencia. Por ejemplo, lamentablemente nuestro país tiene una alta incidencia de accidentes de vehículo de motor. Sí. Entonces, cuando hablamos de trauma, que el paciente puede recibir un trauma a nivel abdominal o torácico que afecta a órganos intraabdominales y hay sangrado, bueno, eso son cirugías de emergencia, donde las probabilidades de que el paciente fallezca son muy altas porque estamos entrando un paciente a cirugía que va a ser sometido a anestesia, pero no tiene ninguna evaluación. O sea, el paciente de la vida está entre la vida y la muerte y uno lo lleva independientemente a que el paciente no sepamos cómo es su estado antes de la cirugía, y paciente sí tiene una posibilidad más alta porque puede reaccionar a la anestesia por cualquier patología que tenga previa, pero nosotros lo llevamos por la emergencia en el momento, ¿de acuerdo? Entonces, para terminar con la respuesta para el oyente, realmente no tenemos una estadística, bien, para poder hablar de tantos pacientes mueren en cirugía. Así claramente no. Bueno, recuerden, 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Esto es gratis de cualquier parte del mundo, y también me pueden escribir por nuestro Instagram del programa Reyes con mucho más variedad. Doctor, en el caso de los diabéticos, que a veces dicen no cicatriza bien, ¿qué sucede? Bueno, permítame, doctora. Hola, buenas, estamos con la doctora. Hola, buenas, estamos con la doctora. Sí, hola. Buenas. Sí, buenas. Quisiera preguntarle a la doctora, ¿toda cirugía tiende a... ¿Es normal que la persona cada vez que llueva sienta como esos jaloncitos? Era lo que habíamos hablado anteriormente. Sí, y realmente no es la lluvia, hay una equivocación con eso. No es la lluvia que provoca, realmente es el frío. Okay. Como el clima se pone un poquito más frío en nuestro país, que realmente nunca hace un gran frío, sí. Entonces las terminaciones nerviosas hacen que el paciente, la herida, como el paciente refiere, le jale un poquito, que es, como vuelvo y repito, por el mismo tema de las terminaciones nerviosas. Okay. Que el gracias, doctora. Gracias a usted por estar en sintonía. Ahora nos quedamos en los diabéticos. Sí. La parte de la cicatrización con los diabéticos es una de las partes más difíciles. Cuando el paciente tiene diabetes, y sobre todo cuando está descontrolada, que tiene niveles de azúcar alto en sangre, eso no favorece en nada la cicatrización. Entonces, esos pacientes por eso son más propensos a que las heridas no le cierren y que el paciente también haga infecciones de la herida, porque es un paciente que está inmunosuprimido. Un paciente diabético cuenta como un paciente inmunosuprimido, y si, por ejemplo, cuando lo mismo de las cirugías selectivas, si el paciente es diabético, nosotros le mandamos a hacer una evaluación con diabetología o endocrinología primero, porque tenemos que tener una glicemia estable, una glicemia controlada, para nosotros poder hacer una cirugía, por el mismo tema de que queremos una buena cicatrización. Si el paciente no tiene buenos niveles de glicemia, entonces no se opera. No se opera. No se opera hasta que no se mejore, por el mismo tema de que la herida no va a cerrar, no va a cicatrizar o se va a infectar. Entonces nosotros le mejoramos con diabetología los niveles de glicemia y luego se opera. Eso en la cirugía electiva. Ya en el caso de que sea una emergencia, bueno, hay que resolver. Bueno, Samuel Castillo refiere que sufrió bastante luego de una cirugía porque la zona se llenaba de líquido y se inflamaba y dolía bastante. Sí. Esto es natural, esto es normal. Eso puede pasar, eso es una complicación de algunos procedimientos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de nosotros de las hernias, es una protrusión anómala que sale por alguna parte del cuerpo, por una debilidad de la pared. Entonces, lo que él tuvo eso se llama seroma, que es la acumulación de líquido en un área específica. Okay. Cuando nosotros abrimos, se crea lo que es un espacio muerto. O sea, hay un espacio que nosotros abrimos que no estaba, y ese espacio,
muchas veces entonces se llena de líquido. No es un líquido infeccioso, pero sí hay que sacar ese líquido constantemente, y en algunas ocasiones incluso hay que volver a llevar al paciente a cirugía para drenar ese líquido cuando no se puede hacer vía consulta. Doctora, entonces esos espacios, ¿cómo se llenan? ¿Hay algún producto que llene su espacio? No, porque el espacio realmente, como explicaba en las hernias, es un espacio que estaba ocupado por una hernia. Okay. Entonces, cuando nosotros quitamos la hernia, el espacio dice, bueno, aquí había algo, y empieza a reaccionar creando ese líquido. Okay. Entonces, uno con medidas de compresión, o sea, de fajas, y básicamente con faja uno le hace presión al área para que el cuerpo se acostumbre, y eso desaparece. Tengo otra llamada para la doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su pregunta. Le hablamos de aquí de La Guayiga. Dígame, señor de La Guayiga. Es para preguntarle a la doctora que qué diferencia hay entre un prediabético y una persona diabética. Okay. Una persona, gracias por su llamada, una persona prediabética todavía no tiene una patología, no tiene la patología en sí. Es un paciente que está haciendo oscilaciones, o sea, cambios en lo que es su glicemia, su azúcar, y entonces se toman medidas conservadoras. O sea, ese paciente, el prediabético, no se le pone medicamentos, sino que es un paciente que se trata con la alimentación y ejercicio. Entonces, un prediabético es una persona que ya ha hecho cambios en su glicemia y que con una buena alimentación y con ejercicio puede mejorar. Okay. Ya un paciente diabético, entonces la diabetes no se cura del todo. Bien, el paciente ya tiene que beber medicamento, igual hacer cambios en su alimentación y ejercicios, y se controla. Pero un prediabético todavía no tiene diabetes, puede evitar llegar a la diabetes. Bueno, hay que cuidarse, por una buena alimentación. Recuerden que están en sintonía con la estación de ustedes, CDN Radio, cubriendo todo el país, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana. YouTube, CDN Radio, Reyes con mucho más variedad. Este contenido se queda en YouTube, por favor, óiganlo, pónganlo con la familia, y naturalmente le pueden hacer también visita a la doctora si es necesario. Claro, si es necesario, ya lo sabe. Tengo a Luisa García, quiere saber cuándo es necesario la cirugía abierta o la laparoscópica. Exactamente, muy buena pregunta. La modalidad de cirugía laparoscópica, que es lo que se conoce coloquialmente como láser, que la gente lo conoce, se habla de 3 o 4 puertos, incisiones pequeñas, incisiones conservadoras. Ya no se utiliza tanto abrir al paciente con una herida grande, ya sea a nivel abdominal, por ejemplo, en el caso de nosotros, las hernias y las piedras en la vesícula, la colelitiasis, también se puede hacer vía laparoscópica. Entonces, realmente la mayoría de los pacientes aplican para hacerlo laparoscópica. Bien, ya cuando hablamos de cirugía abierta es cuando el paciente, por ejemplo, los pacientes muy obesos o los pacientes que tienen algún tipo de problema respiratorio, porque cuando hacemos la laparoscopía nosotros introducimos un aire a nivel abdominal para poder poner la cavidad un poquito más grande y poder entrar con unas pinzas especiales de laparoscopía, y con una cámara entramos al abdomen, por ejemplo, vemos todo y podemos sacar la vesícula por el ombligo. Y eso hace que ya no tengamos que hacer incisiones abiertas. Entonces, un hoyito de herida, un hoyito pequeñito. Entonces, vamos a hacer un túnel pequeño. Exactamente. Entonces, realmente contestando la pregunta, la mayoría de los pacientes aplican para la laparoscopía. Ya son excepciones de pacientes que tengan alguna patología base que no podamos introducir ese aire, por ejemplo, que es el neumoperitoneo, o en el caso de pacientes que ya hayan tenido muchas cirugías abiertas previas, porque eso hace que la cavidad haga adherencias y sea más complicado introducir la cámara o las pinzas. Tenemos la llamada. Hola, buenas tardes. Estamos con Laura. Buenas tardes, Reyes. Buenas tardes a la doctora. Interesante el programa, como siempre, Reyes. Muchas gracias, señor. Trabajamos para ustedes. Una pregunta a la doctora. ¿La hernia en la columna se puede operar con un láser también? No. Realmente no. Eso lo hacen más los neurocirujanos. Sí. Ellos pudieran explicarle mejor si tienen algunas técnicas, pero todavía la mayoría de las hernias de la columna se hacen vía abierta. Es un lío, doctora. Abra ahí. Eso es diferente, eso es otro Pero mire, doctora, aprovechando de la columna, que hay personas ya que han hecho varias preguntas. Yo tengo médicos que aconsejan, tenga bastante cuidado, lo último que se hace es una cirugía. Sí, realmente el tema con la columna es más que la cirugía es muy riesgosa.
Bien, entonces se deja para lo último. Sí. O sea, se tratan todas las medidas conservadoras. Cuando hablamos de conservadora es no cirugía. Tratamiento médico, terapia física. Se buscan algunas modalidades antes de pensar en cirugía, porque no es lo mismo, por ejemplo, que una colecistectomía, o sea, extraer la vesícula. Tiene menos complicaciones que la columna, por eso se trata dejar de última opción. No, y entonces dice, no, te ponen 2 plaquitas, 2 tornillitos, y entonces la gente camina más derecha. Más derechito. Entonces es un tremendo lío. Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicio, señores, ¿ok? Sí. Recuerden, estamos con la doctora Laura Tejada Bello, ¿ok? Ella es cirujana, tiene muchas especialidades. Tengo aquí a Valentina Castillo, quiere que le hable un poquito del trauma quirúrgico. Bueno, cuando hablamos de trauma quirúrgico hay diferentes tipos de trauma. Está la parte que lo que la mayoría de la población conoce, que son las fracturas. Eso lo trata el ortopeda. Yo no soy ortopeda, yo soy trauma específicamente a nivel del abdomen, sí, ¿verdad? Y de la parte torácica. Entonces, cuando ella se refiere a trauma quirúrgico es que hay pacientes que, por ejemplo, que es la incidencia mayor que nosotros tenemos en nuestro país, que son los traumas cerrados, que son los traumas de accidentes de vehículo de motor, específicamente de 2 ruedas, los motoritas, ¿verdad? Entonces, eso barbaritos. Se rieron por ahí. Entonces, los motoritas. No, lamentablemente, somos Reyes, el primer país con muerte por accidente de tránsito. Sí, yo hablo de vehículos, doctor, y ese numerito yo lo digo. Usted lo sabe. Y tenemos solamente 6 millones de vehículos, la mayoría motocicletas, y estamos número 1 por accidente de tránsito. En muerte, sobre todo, la palabra muerte. No es tanto que tenemos muchos accidentes, pero no somos el primer país con accidentes, sino con fallecimientos por accidente de tránsito. Entonces, cuando hablamos de un trauma quirúrgico, un paciente que recibe un accidente por vehículo de motores, chocado por una camioneta, lo que sea, vuela en el aire, entonces tienen trauma a nivel torácico y abdominal, el paciente puede, cuando llega a la emergencia, aparte de tener fracturas, que también son quirúrgicas de los huesos, también puede tener algún tipo de sangrado a nivel abdominal, o un sangrado a nivel torácico, que es cuando el pulmón se afecta. Entonces, cuando a nivel abdominal el paciente presenta dolor, presenta datos a nivel de estudio de que hay sangre en la cavidad, estamos hablando de que algún órgano, ya sea el hígado, el vaso, el intestino, se puede afectar, y este paciente entonces termina en cirugía. Eso es perforaciones. Perforaciones. Wow. Hay múltiples pacientes, nosotros llevamos todos los días cirugía, lamentablemente, donde tenemos que hacer resección, o sea, cortar parte del intestino. Wow. También lo que la persona conocen como colostomía, que es cuando el paciente hace pupú por una bolsita, porque tenemos una gran cantidad de perforaciones a nivel intestinal que no se pueden reparar en el momento. También sacarle el vaso al paciente, que es la esplenectomía, es uno de los más comunes, Reyes, que hacemos. Ay, mi porque Dios. El vaso es muy sensible y cualquier accidente, caída, hasta por lesiones de riña, que el paciente recibe un golpe a nivel de este lado, el hipocondrio izquierdo, se puede afectar el vaso y hay que sacarlo. Doctora, ustedes los médicos son igual que nosotros los periodistas, que si vamos a cubrir algo, bueno, un accidente, un desbaratado, lo que pasa, tenemos que estar tranquilos, respiramos profundo, cogemos la información y la damos. Y ustedes, pero ya ustedes están más de cerca con todo lo que es el hecho. Eso es más. ¿Usted duerme bien, doctora? Duermo bien, a veces sí, a veces no. No, más que costumbre, uno saca la fuerza, porque ya es lo que decidimos hacer y a lo que decidimos dedicarnos. Nos ponemos en manos de Dios y tirar para adelante con el paciente, pero claro que tengo muchos casos que a veces llego después de 24 horas de servicio, que uno llega a la casa y no puede dormir porque son muchos traumas. Es tan grande cuando, por ejemplo, como hablábamos de a veces la imprudencia del que está conduciendo, no sabe la desgracia que lleva una familia cuando uno tiene que lamentablemente decir que el paciente falleció. Bien, por un accidente de vehículo de motor. Es muy trágico. Esas son cosas de ver una madre llorar que perdió a su hijo por un accidente, o incluso muchas veces que el que ocasionó el accidente ni siquiera sufre una herida, sino el que iba tranquilo en su carril. Y tú tienes que decirle a los familiares que ese paciente no va a caminar o en el peor de los casos fallece. Es bastante fuerte. Ay, mi Dios. Cuídense, por favor. Por nosotros tenemos la campaña, cuando tenemos con la sesión en rueda, conductor, levanta el pie del acelerador. Lo importante es llegar, no chocar, no me cierre la intersección, evitemos el tapón y la contaminación, ¿ok? Pueden marcar el teléfono 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Doctor, en este tiempo se habla bastante de lo que es la inteligencia artificial. En su rama de medicina, ¿le ha aportado? Sí, claro que sí, claro que sí. Siempre con los diferentes tipos de inteligencia artificial han ayudado incluso al tema de la investigación.
ayuda mucho a uno poder, lo que siempre digo es que nos sirve como orientación. No es que es ley lo que te va a decir la inteligencia artificial, pero nos ayuda, por ejemplo, me ha ayudado mucho, yo soy docente universitaria y me ha ayudado mucho para poder hacer esquemas, para poder enseñar con más facilidad, para poder entender cómo el estudiante hoy en día puede buscar la información, pero siempre digo como orientación. Cuando uno va a investigar, no es lo que te diga sin tú poder buscar artículos científicos o libros de donde se basa esa información que tú encontraste. Tengo a Reinaldo Fernández, pregunta, ¿qué abarca cuando se habla de cuidados críticos en cirugías? Bueno, cuidado crítico en cirugía, sobre todo en la parte que estoy mencionando, es este mismo paciente politraumatizado, de accidente, de herida por riña, de arma blanca o herida por proyectil de arma de fuego, son pacientes que están graves. Entonces, cuando hablamos de cuidado crítico, es el paciente que está críticamente enfermo y luego de ser operado, va a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, su especialidad que realicé ayuda en lo que es el manejo en conjunto con los intensivistas del paciente politraumatizado en el área de intensivo. Okay. Un seguimiento constante. Tengo a Manuel Polanco, quiere saber si la cirugía con esa química tan fácil del hoyito, como él dice, se puede usar en problemas del corazón. Previo a una evaluación con cardiología, que el cardiólogo le haga los estudios de lugar, un ecocardiograma donde vea la función del corazón y se pueda valorar que sí, ese paciente puede soportar lo que había mencionado anteriormente, que es el aire, el neumoperitoneo con que entramos a nivel abdominal, entonces sí. Pero previo a una evaluación al cardiólogo, porque cuando la función del corazón está muy disminuida, ese aire va a inflar el abdomen, va a presionar el diafragma, consigo va a presionar el corazón, y si el corazón no está capacitado, el paciente no aguanta la cirugía. Okay. Entonces, previo a la evaluación. ¿Qué se puede lograr? ¿Qué tipo de cirugía se puede lograr en el corazón con su especialidad? No, con mi especialidad, lamentablemente, solamente trauma cardíaco, y no queremos que nadie llegue en ese momento, porque para eso ya tenemos a los cirujanos cardiovasculares, que se especializan en el corazón. Ahora, un paciente que me llega de emergencia con algún tipo de trauma cardíaco que está comprometiendo su vida en el momento, entonces si hay que llevarlo a cirugía, abrirle el tórax, el pecho para reparar el corazón por alguna herida, entonces a eso sí yo lo hago, pero en momento de emergencia. Mire, usted habla de abrir el pecho. Yo tengo una vecina que le hicieron esa operación. Tengo un vecino un primo que le hicieron esa operación. ¿Qué está pasando, doctora? Digo, usted no es la cardióloga, pero caramba, tiene una especialidad en cirugía. Sí, claro. Lamentablemente hay muchas patologías cardiovasculares que van de la mano con lo mismo que estamos hablando. La alimentación, el estrés, el colesterol, todo ese tipo de patologías que van a afectar directamente al corazón llevan a que disminuya la función del corazón y el paciente termine en bypass cardíacos y todo ese tipo de cirugía, porque las arterias coronarias, que son las arterias del corazón, se afectan y hay que repararlas. Y lamentablemente el paciente termina en cirugía cardiovascular. En ese caso que abren, yo le pregunté al amigo, que eso es como si fuera una cegueta, un ejemplo, ¿verdad? Así fue que me habló. Y abren esto. ¿Qué proceso de recuperación puede durar esto, doctor? Esa es una recuperación más lenta, no de la cirugía también, igual que de la columna, más delicadas, porque estamos hablando que eso que usted dice cegueta realmente sí lo es. Sí lo es como una especie, es como una especie de taladro donde se abre el esternón, que es este hueso que tenemos aquí en el tórax en el medio, que es la que nos protege la cavidad torácica. El esternón junto con las costillas son lo que forman la caja torácica y protegen el corazón y los pulmones. Entonces, para poder llegar al corazón hay que abrir ese hueso y luego se cose ese hueso, se sutura y hay que esperar que cierre. Entonces, eso pega el hueso de nuevo. Él pega por mucho tiempo, pero pega. Entonces, ese tiempo dura el paciente con dolor. Estamos hablando que el hilo con que se cierre ese hueso es un hilo que es de metal. O sea, realmente tú te quedas con metal en tu hueso hasta que ese hueso pegue totalmente. Bueno, veo que le ponen como una fajita así. Para poder contener lo que... Si estamos también grabando. Sí, si nos vemos, realmente lo que se hace es tratar de contener el hueso, que se mantenga ahí pegadito. Y para dormir, yo me imagino que es una molestia grandísima. Sí, los primeros días de recuperación es un paciente que se trata con muy buena analgesia, o sea, con muy buenos analgésicos para el dolor, porque es bastante doloroso.
Bueno, su trabajo es de la cirugía, doctora. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo la evito y la evito y la evito. Entonces postergan con casos que hay que hacerlo por necesidad. ¿Qué consejo usted le da a ese tipo de personas? No, si realmente, si usted tiene una patología quirúrgica que amerita cirugía, debe operarse lo más pronto posible. Siempre le digo a mis pacientes, sobre todo los pacientes que ya he mencionado en varias ocasiones, pero es de la cirugía más frecuentes que nosotros hacemos como cirujano general, que son las piedras en la vesícula, que también va de la mano con la alimentación, la elevación de colesterol, y los pacientes con hernias, que tanto a nivel umbilical, a nivel inguinal, que esos pacientes tienen a veces las hernias de muchísimos años y no le duele, no le molesta y entienden que no tienen que operarse. Son patologías quirúrgicas porque llega el momento en que, por ejemplo, en el caso de las hernias, se obstruyen porque las hernias lo que son es parte del intestino que entra en ese hoyito. Entra y sale. Solamente te molesta, pero llega un día en que el intestino entra y ya no puede salir. Entonces ese paciente es lo que se llama hernia encarcerada, hay que operarlo de emergencia y lamentablemente termina a veces que hasta hay que cortarle el intestino, porque ese intestino se entró ahí y se puso negro. Y en el caso de la vesícula igual, las piedras en la vesícula, señores, no se curan con remedio. Dígalo, doctora, dígalo. Vuelvo y lo repito, las piedras en la vesícula no se salen solas con un remedio que le hicieron en la casa. No, la piedra en la vesícula ya que cuando está su presencia hay que sacarlas. Hay que sacar la vesícula porque llega un momento en que esas piedras, a veces cuando son más pequeñas, tan más peligrosas son, porque viajan al páncreas. Y la pancreatitis no se opera. Entonces, ese paciente se obstruye todo lo que es la vía biliar y el paciente termina grave. Entonces, si usted tiene una patología quirúrgica, cero miedo, vamos a prepararnos, vernos todos nuestros médicos que nos den el apto de que estamos en condición de recibir una anestesia y hay que operarse. Ay, Dios mío, hay que cuidarse, llévense de la doctora, llévense también de nosotros. Hay que prevenir, es lo mismo que los accidentes, ¿verdad? Vamos a prevenir el accidente, no acelere donde no tiene que acelerar, no cierre la intersección, cede el paso, sea más caballero, más dama. Todas esas cosas son interesantes. Eso lo vamos a aplicar también a la medicina, ¿está bien? Así mismo es. Doctora, facilidad de comunicaciones que ustedes me están escribiendo, doctora, que repita que por qué cuando llueve o hay humedad, pica. Pues una pregunta normal, no, pero parece que hay mucha gente que está sufriendo de eso. Sí, realmente, como les decía, las heridas tienen terminaciones nerviosas en la parte donde usted tiene la cicatriz. Entonces, cuando llueve, lo que hace es que hace un poco de frío y el frío hace que esos nervios molesten un poquito. Por eso es normal que cuando el paciente tiene poco tiempo de la cirugía, sobre todo de 3 meses a un año, todavía siente una molestia por la parte del frío en las terminaciones nerviosas. Ok, doctora, facilidad de comunicación con usted, si hay un teléfono, si se puede dar, si hay redes sociales, toda esta facilidad. Claro que sí, me encuentro en la consulta en la Clínica Independencia Norte, allá los espero. Mi número de teléfono también lo puedo dar, claro. 809-709-1631. Repítalo. 809-709-1631. Y también las redes sociales, mi Instagram, doctora Laura Tejada. Gracias, doctora Tejada. Muchísimas gracias a usted por la invitación y a todos los oyentes. Recuerde que esto está en YouTube, se quedan y entonces también ahí compártanlo con la familia. ¿Está bien? Con este caso voy a la pausa, se quedan con nosotros, aquí damos más para llegar a más. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.